Amados, que el Señor les bendiga ricamente, queridos hermanos y hermanas de la Iglesia del Estanque de Siloé. Aquí estamos, miércoles 6 de mayo, nuevamente orando juntos y compartiendo una palabra del Señor. Yo te invito a que vayas buscando en el libro de Hebreos, capítulo 4 y versículo 12. Y mientras estás buscando, quiero dar gracias al Señor porque hoy nuevamente han estado trayendo mercadería. Estamos juntando, te recuerdo, los días miércoles, viernes y domingo entre las 3 y las 7 de la tarde. Aquellos que quieran venir a colaborar, a colaborar para la iglesia, en mercadería, en el nombre de Jesús, para poder bendecir a otros hermanos. Damos gracias a Dios que seguimos juntando una bendición, lo que han traído hoy, muy bueno. Así que aquí estamos, y si necesitas, no dudes en venir, acercarte y te vamos a bendecir. Amén. Gracias, Jesús. Quiero que podamos compartir juntos, entonces, en el libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 12, la palabra de Dios, que dice de esta manera: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Su palabra es viva y eficaz porque es de Dios. Estas no son palabras humanas, no son palabras cualquiera. Quiero decirte que el libro que tenemos no es cualquier libro, es el libro más maravilloso, que es la Biblia, la palabra de Dios. La Biblia es el libro de los libros, porque quiero contarte que en la historia de la humanidad, más allá de que muchos dicen, no, fue escrita por hombres, que dicen, no, ¿cómo va a ser la palabra de Dios? Es la palabra de Dios y tenemos argumentos. Primero, decimos que es el libro más traducido en la historia de la humanidad, más de 3.000 idiomas y dialectos que se ha traducido, y eso sigue en aumento porque muchas veces cada año se agrega una nueva traducción a otro idioma o dialecto, así que no hay ningún libro ni que le esté cerca, ni sombra le hace. Fue el libro en traducirse del hebreo al griego, una traducción que se hizo de un idioma al otro, y esto ocurrió en la ciudad de Alejandría, Egipto, en el año 250 a.C., y de ahí surgió la versión que se conoce como la Septuaginta, que significa 70 ancianos. El primer libro que se imprimió en la historia de la humanidad, cuando se inventó la imprenta en Alemania, 1453, Gutenberg, el primer libro que imprimió fue la Biblia, bendigo el nombre de Jesús, escrita por más de 40 personas. Tardó más de 1500 años en escribirse, ningún libro tardó tanto. En 3 idiomas, en hebreo, en arameo, en griego. Es el libro más antiguo, más de 3.500 años, gloria a Dios. Decimos que es el libro de los libros y que es palabra de Dios porque uno dice, bueno, son libros de escritura, uno puede leer como cualquier otro libro. No, es el libro que tiene más de 3.000 profecías que se han cumplido. ¿Cómo no vamos a creer que las que faltan se van a cumplir? De hecho, algunas se están cumpliendo y usted sabe a qué me refiero. Bendigo el nombre de Jesús. Contiene enseñanzas, consejos para todas las personas, para personas individualmente, para los niños, los jóvenes, los adultos, los ancianos, los matrimonios, las mujeres, enseñanza para la familia, la sociedad, para los gobiernos, para los gobernantes, los ricos, los pobres, para todos hay enseñanza y consejo, hay guía para que el ser humano sepa cómo conducirse, nos da respuesta de dónde venimos, a dónde vamos. Es palabra de Dios, la palabra de Dios es viva, es eficaz, la palabra de Dios tiene todo el poder y la autoridad. Si fuera palabra de humano, por más que uno leyera, repitiera, no pasaría nada. Una de las cosas es que hay millones y millones de personas que fueron transformados por el poder de su palabra, que cuando leyeron la palabra fueron tocados, fueron transformados, se les abrió el entendimiento, hubo cambios de conducta, personas libres de vicios, de ataduras. Bendigo el nombre de Jesús, porque es palabra de Dios. Si fuera cualquier libro no cambiaría las personas, ha afectado a millones de personas. También podemos decir que ha influenciado en la historia de la humanidad, sociedades, gobiernos, países, en cuanto a leyes, en cuanto a las leyes
por ejemplo, de la esclavitud en muchos países. Los que pelearon por la abolición de la esclavitud fue basado en la palabra de Dios, en la Biblia, por la igualdad, por la ayuda social, la educación a los niños, hospitales. Todo esto basado en su palabra, porque su palabra es verdad, porque su palabra es más cortante que espada de dos filos. Y en esta noche te quiero compartir 3 aspectos que debemos de tener, 3 conductas del cristiano, de vos y de yo, sobre la palabra de Dios o hacia la palabra de Dios. Primero, debemos de tener amor y pasión hacia su palabra. Quiero contarte que en el año 1794, en las montañas de Gales, vivía una niña llamada Mary Jones. Ella asistía con su familia todos los domingos a la iglesia, había aprendido a leer y a escribir, así que a partir de ahí que ella había aprendido a leer y escribir, tenía un anhelo de poder leer la Biblia, pero como no tenía, iba todos los sábados a la casa de la señora Evans y caminaba 3 kilómetros para poder entonces leer la Biblia. ¿Por qué? Porque en ese momento las Biblias eran muy escasas y muy caras, pero eso hizo que ella tuviera un amor y pasión por la palabra de Dios, que comenzó a idear un plan y estuvo por 6 años ahorrando para poder comprar su propia Biblia. Lo que hacía ella era, todos los días guardaba un huevo que, con permiso de su madre, un huevo lo apartaba, lo iba juntando y luego los vendía por 6 años. También un pedazo de tierra que le pidió permiso a su madre, ella ahí plantó y las verduras que vendía fue juntando. 6 años para poder juntar para comprar una Biblia. Gracias, Jesús. Una vez que tuvo este dinero, esto ocurrió en el año 1800 aproximadamente, se fue caminando 40 kilómetros descalza. ¿Por qué descalza? Para no gastar los zapatos, porque también los zapatos eran caros. Entonces, para no gastar, se fue descalza, caminando 40 kilómetros hasta la ciudad de Bala. Ahí había un pastor llamado el Charles que vendía Biblia, ella sabía todo esto, a eso se fue. Pero cuando llegó, no le quedaba ninguna Biblia para vender al pastor Charles. Ya se puso tan mal que el pastor se conmovió de verla como estaba, y cuando supo todo este esfuerzo, esta pasión y amor de Mary Jones por la Biblia, que se conmovió y llamó a un amigo que había dejado una Biblia en su casa, era usada, pero le pidió permiso para vendérsela, y el amigo le contó la historia y dijo que sí, se la vendió. Así que esta chica, Mary Jones, esta niña, se fue descalza, caminando 40 minutos de vuelta a su casa, pero contenta, llena de alegría, con su primer Biblia. Ella podía leer ahora su propia Biblia. Esto hizo que el pastor compartiera esta historia con otros pastores y hermanos cristianos, y el 7 de marzo de 1804 se formó en la ciudad de Bishopsgate, allá en Inglaterra, la Sociedad Británica Bíblica y Extranjera. Tremendo, ¿no? Lo primero que te quiero decir es, debemos de tener pasión y amor por su palabra, como esta niña que trabajó, se esforzó, juntó plata, se fue descalza, solo para poder tener un ejemplar de la palabra. Quiero decirte, queridos, nosotros hoy tenemos Biblia, algunos tenemos más de una Biblia. Qué bendición que podamos aprovechar esta oportunidad de tener este amor y pasión. A ver si entendemos, lo que tenés ahí en tu casa, es palabra de Dios, tiene poder y autoridad, alimenta nuestra alma. Jesús claramente dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y toda palabra que sale de la boca de Dios, que Dios quiere que sepamos, fue escrita aquí. Dios guió esto, es el libro de los libros. En la historia de la humanidad no hay ningún libro que sea más vendido, más traducido, más leído, más antiguo, y que haya perseverado hasta el día de hoy y haya influenciado tanto en las leyes, en los países, en las naciones, en las personas, y cambia personas. Por lo tanto, tiene todo el poder y la autoridad porque es palabra de Dios. ¿Qué tenemos que hacer? Aprovechar que tenés la Biblia, leerla, pero leerla con fe, leerla con hambre, leerla con anhelo, y que
pueda el Señor estar alimentándote cada día. Significa esto que no tenemos la excusa, no puede pasar un solo día sin leer y estudiar su palabra. Léela, estudiarla, meditarla, porque Dios cada día nos habla, nos alimenta. La palabra tiene poder y autoridad, la palabra de Dios tiene poder y autoridad, pero debemos de tener amor y pasión. ¿Qué significa? Decir que si tenés la Biblia no la tengas ahí que se llena de tierra, de telarañas, sacala. Yo sé que en estos tiempos muchos la están leyendo más, bueno, pero no tendríamos que haber esperado a esto, y aun cuando pase esto, cuando pase el tiempo, ¿no? Como siempre digo, cuando pase la oración del julepe, que vos puedas seguir manteniendo este hábito que se haya creado en ti de amor y pasión por su palabra, leerla cada día, todos los días, alimentarte de su palabra, porque tiene poder y autoridad, porque Dios te va a hablar cada día, Dios te va a alimentar, Dios va a tocar tu vida, te va a enseñar, te va a aconsejar, te va a corregir. Bendigo el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Segundo, debemos de tener compromiso a su palabra. Y acá quiero relatarte otra historia. Gloria a Dios. Diego Thompson era un hombre escocés, un cristiano y misionero que llegó a Buenos Aires, Argentina, en 1818, representando la Sociedad Bíblica Británica Extranjera, esta que les conté el relato que se formó en 1804 por la historia de esta niña, Mary Jones, que quería tener una Biblia y por todo lo que hizo, el esfuerzo para poder tener un ejemplar. Se había formado esta sociedad bíblica, ¿para qué? ¿Para vender Biblias? No, para regalar Biblias, para poder imprimir que personas, iglesias, aún personas no cristianas, empresarios, que donaran y poder imprimir Biblia. Esto existe hasta el día de hoy. En Argentina también existe, en muchos países existe, no digo en todos, pero en muchos países existe lo que se llama la sociedad bíblica. En este caso sería la Sociedad Bíblica en Argentina Unida, SBU. Muchas veces vas a encontrar Biblia que se dice SBU, significa Sociedad Bíblica Unida. Hasta el día de hoy la idea es difundir la palabra, distribuirla, en algunos casos con ejemplares baratos, Nuevos Testamentos, que se puedan comprar baratos para regalar, o en otros casos regalando directamente. En el momento que nació esto fue para eso, para la distribución y difusión de la palabra de Dios, o gratuitamente o a un precio accesible. Mandan a Diego Thompson a Argentina. Él conoció a muchos de nuestros próceres, mirá que estoy hablando de 1818, se estaba formando Argentina. Les abrieron las puertas para trabajar acá, en las escuelas específicamente. Él trajo un sistema para la educación de niños del pastor José Lancaster. Este sistema para enseñar a leer y a escribir era con la Biblia. Y le permitieron en las escuelas de Argentina a Diego Thompson poder enseñar a leer y a escribir a través de la Biblia, palabra de Dios. Esto ocurrió en 1818. Diego Thompson preparó materiales didácticos del Antiguo y Nuevo Testamento para enseñar a los niños. Fue impreso, fue distribuido por muchas partes de Argentina. Gracias a Dios por Diego Thompson. En 1820 recibió de las sociedades bíblicas de allá de Inglaterra 400 Nuevos Testamentos, que los distribuyó por toda Argentina. Mirá lo que se dice en nuestra historia. Se dice que Alberdi recibió un ejemplar de Diego Thompson que se lo regaló. Y él, Alberdi, para nosotros, es el que después de haber recibido, fue el que puso los fundamentos para la Constitución de la Argentina. Muchos dicen que es el padre de la Constitución argentina, no es pavada. Influenciado obviamente por su palabra, no es nada loco pensar esto. El mismo Thompson después siguió por otros países de América Latina haciendo el mismo sistema, distribuyendo la palabra, enseñando la palabra a través del sistema del Lancaster, para enseñar a leer y a escribir a los niños. Después de que él se fue de Argentina y al salir de Buenos Aires comentó lo siguiente, esto está en su diario: ustedes percibirán fácilmente las grandes ventajas que surgen de esta distribución indirecta de las Escrituras. Vuelvo mis ojos con placer a los niños, allí comenzará la gran reforma sobre este fundamento de ser construido todo lo que es noble en nuestra especie, por medio de lo cual Dios debe ser glorificado. Cuanto más profundo y más temprano se comience la instrucción, tanto más majestuoso y hermoso será levantado el edificio. Que Dios nos ayude a tener un compromiso con su palabra. ¿Compromiso de qué? Compromiso de poder
ser parte de la difusión de su palabra, de poder hablar la palabra. Estamos en momentos especiales donde ahora desde tu casa podés difundir la palabra a través de las redes sociales. Tenemos que aprovechar esto, hablar de su palabra, hablar del Señor, a aquellos que conocen para animarlos, a los que no conocen, a poder enseñarles de su palabra lo que dice con respecto de dónde venimos, por qué fuimos creados, con qué propósitos, a dónde vamos, qué es lo que Dios tiene preparado, la eternidad que tiene preparado para cada uno de nosotros. Primero dijimos entonces debemos de tener amor y pasión hacia su palabra, leerla cada día, estudiarla, meditarla, tener ese anhelo y crear este hábito diario de alimentarnos de su palabra. La palabra de Dios tiene poder y tiene autoridad. Segundo, dijimos tener un compromiso, como estas personas, ¿no? Es decir, como Diego Thompson, que dejó todo en su país, se vino a Argentina y luego a otros países de Latinoamérica para difundir la palabra, traerla, enseñarla a través de la educación. Que Dios nos ayude. Y bueno, quiero decirte, voy a decir, bueno, de repente yo no tengo un ministerio de educación cristiana, yo no soy maestro ni profesor en teología, ni por el estilo, no importa. Podés tener tus hijos, tus nietos, sobrinos, a quien les puedas compartir y enseñar la palabra, que te vean leer la palabra, amor y pasión por su palabra, que se despierta el interés de ellos, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás leyendo? Y vos le podés decir, esto es la Biblia es la palabra de Dios, que tiene poder y autoridad. Le podés enseñar historias, le podés hablar versículos clave, mencionarle qué es lo que Dios dice en su palabra. Por lo tanto, no es necesario que seas un maestro de escuela ni que tengas el Ministerio de Educación. Estamos hablando de tener el compromiso de dar a conocer la difusión de su palabra, darla a conocer. Tercero, debemos tener una entrega total por su palabra. Acá quiero contarte otra historia, son 3 historias que te cuento en esto. El 28 de junio de 1794, también en Inglaterra, las 3 historias, una es en Inglaterra y las otras 2 nacen en Inglaterra. En 1794 nace en Inglaterra Allen Gardiner, quien fue capitán de un barco de la Marina del Imperio Británico, la más grande y poderosa en ese momento hasta la Segunda Guerra Mundial, ¿no? La Marina Británica. Usó su capacidad, esta experiencia de ser capitán de un barco, de marinero, para poder ser un misionero de Jesucristo. Pero esta capacidad de marinero para poder llegar lejos y llevar su palabra. En su momento fue a los zulúes en África, los mapuches también en Chile, pero luego, en el año 1842, él llegó a Tierra del Fuego, Argentina, allá al sur. El nombre de Tierra del Fuego, para nosotros, que es una provincia nuestra, ¿no?, viene de Fernando de Magallanes. Él fue el que le puso Tierra del Fuego. Cuando descubrió el paso del Océano Atlántico al Pacífico, él iba pasando con los barcos. Desde el barco se veía el continente lleno de fogatas de noche, ¿no? Estas eran hechas por los yaganes, aborígenes, que andaban desnudos untados con grasa de ballena. Gardiner, él se entregó totalmente por la palabra de Dios. Él vino con un grupo de misioneros, eran 7 personas en total. Richard Williams, que era cirujano, Joseph Erwin, que era carpintero naval, John Maidment, catequista, y los pescadores Peirce, Bardock y Bryan. Reunieron provisiones para 6 meses, para poder vivir 6 meses. Y en diciembre de 1850 salieron de Liverpool en el Océano Queen hasta el Tierra del Fuego. Cuando llegaron, desembarcaron en la isla Picton en 2 botes y ahí los dejan con la promesa de volver con provisiones dentro de 6 meses. Vienen en barco, los 7. La idea es predicarle a los aborígenes, llevarle la palabra, que nunca habían escuchado de la palabra ni de Jesucristo. Los dejan ahí y le dicen, bueno, en 6 meses vamos a volver con provisiones y a ver cómo les fue. En septiembre de 1851 estos hombres murieron en una cueva entre los yaganes, que eran hostiles, el frío y la falta de comida, inanición. En 1852 llegó el barco y encontraron los restos de los misioneros y el diario de Allen Gardiner. Sus últimas palabras fueron estas: que no falle esta misión. Haznos, Señor,
que podamos ser instrumentos en comenzar esta gran obra. Pero si a ti te parece sacarnos del camino o que aquí debemos morir, te suplico que levantes a otros y envíes obreros a esta cosecha. Permite que esto suceda para la manifestación de tu gloria y gracia. No hay nada difícil para ti. Bendigo el nombre de Jesús, porque Él es digno de toda alabanza y de toda gloria. Quiero decirte que estos hombres dieron su vida por Dios y su palabra, fueron a llevar su palabra. No lo lograron, pero esta oración de Allen Gardiner fue escuchada, porque cuando las noticias llegó a Inglaterra, la iglesia quedó impactada de que los habían ido, los habían dejado como misioneros y los dejaron ahí. Señor nos ayude, aleluya, gracias Jesús. Fue tan impactada que se levantó un movimiento misionero y volvieron 2 años después a enviar un barco. Interesante que en ese barco, cuando llega a la Patagonia, venía entre la tripulación el único hijo de Allen Gardiner. Donde había muerto su padre, 2 años después viene su hijo como misionero. Y esta vez sí se quedaron y esta vez sí llevaron la palabra a los aborígenes. ¡Qué tremendo! Primero, amor y pasión por su palabra. Debemos de alimentarnos, leer cada día. Gloria a tu nombre, Jesús. Segundo, debemos de tener un compromiso por su palabra, de difundirla, de hablar de ella a los demás, más ahora que nunca que tenemos la posibilidad todos, no hay excusa. Primero de no leerla, nadie tiene excusa, tenemos Biblia y podemos leerla, no como esta niña que no tenía y tuvo que años juntar para poder tener su propia Biblia, solamente la podía escuchar en la iglesia los domingos lo que predicaba el pastor. Nosotros tenemos Biblia, así que no tenemos la excusa, debemos de leer y alimentarnos cada día. Segundo, el compromiso de difundir, de hablar de la palabra de Dios a otros que lo necesitan, dar una palabra de aliento, una palabra de fe, una palabra de esperanza, una palabra de bendición y de victoria a través de las redes sociales, aún hablarles ahí al círculo más íntimo o cercano que tú tengas, es decir, a tus hijos, nietos, sobrinos, a tus parientes, a tus familias, familiares. Hablale, el compromiso, tomemos el compromiso porque la palabra de Dios es viva y eficaz como una espada, penetra, toca, quebranta. Cuando es palabra de Dios que uno, ¿cuántas veces nos ha pasado leer la palabra y decir, wow, que te está penetrando? Porque tiene poder y autoridad. Queridos, tenemos la palabra que tiene poder y autoridad, usémosla. Tercero, debemos de tener una entrega total por su palabra, estar dispuesto aún a dar nuestras propias vidas. Estos hombres, estos 7 hombres que llegaron a la Tierra del Fuego murieron, pero no fue en vano, porque se levantó una iglesia con compromiso, entendieron que hay que entregarnos todo por la palabra, aún nuestra propia vida. Te cuento, yo te conté esta historia, pero está lleno de historias de cristianos, de hombres y mujeres de Dios que dieron su vida por la palabra, por no negar, por destruirla, en países donde hay persecución, y no estoy hablando de 2000 años atrás, en muchos lugares en estos tiempos donde persiguen que por tener la Biblia, por estar regalando, difundiendo la palabra de Dios, los han torturado y los han matado. Tenemos que estar dispuestos a decir, ¿por qué te digo esto? Decir, nosotros no llegamos a eso aquí en Argentina. Si te agarran con una Biblia, no te matan. Por eso tenemos que estar totalmente, esa conducta de estar entregados por su palabra, al punto de decir, si tuviéramos que jugarnos por nuestra vida, pero ya que no nos tenemos que jugar aquí por nuestra vida, decir, bueno, nosotros podemos estar dando una porción de la palabra, regalando una Biblia, regalando un pasaje bíblico también, porque no escribiendo, le dan un pasaje, una cartita, una nota en las redes sociales, y también en esto la entrega por la palabra. Quizás nosotros no, pero sabemos que hay muchos misioneros que se están jugando por la palabra de Dios. Entonces aquí entra la tercera parte, es decir, que nosotros, ¿cómo podemos ser parte de este tercer punto? Debemos de entregarnos por su palabra. Aquellos que sí se están jugando, que están yendo a lugares inhóspitos, difíciles de llegar, para que lleguen con una porción como los misioneros, los zamoranos. Tenemos que orar por ellos, bendecirlos y apoyarlos. Y tantos otros misioneros que van a diferentes lugares, que están ahí
y están jugados por llevar la palabra y enseñar la palabra. Estamos apoyando también a nuestra hermana Griselda Villanueva, a los Sodones también en Cabo Verde, y cuántos otros misioneros que hay. Orar por ellos y apoyarlos, porque ellos sí están yendo a lugares y se están entregando al punto de poner sus vidas en peligro. Y vuelvo a decir, hay todavía hoy en día cristianos, misioneros que mueren por su palabra. Por tanto, nosotros, ya que no estamos a este punto aquí, pero sí podemos ser parte con ellos de apoyarlos, de bendecirlos, de orar y estar dispuestos a que su palabra se difunda y sea conocida en todo el mundo, y más ahora que deben conocer la palabra. Se conoció el coronavirus en todo el mundo, ya todo el mundo sabe el coronavirus, de dónde vino, qué hace, qué no hace, qué puede pasar. ¿Cuánto más debemos de conocer, dar a conocer su palabra? El coronavirus mata. La palabra de Dios es viva y eficaz, da vida, transforma, quebranta. La palabra de Dios rompe cadenas y ataduras. La palabra de Dios cambia vidas pero para bien, no para mal. El coronavirus cambia para mal. Todo el mundo ahora sabe, se difundió tremendamente. Es la noticia, la información en todo el mundo. ¿Cuánto más tenemos que dar a nosotros conocer su palabra? Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, en esta noche yo te alabo, te bendigo y te doy gracias. Yo creo y proclamo tu palabra, que es viva y eficaz, más cortante que toda espada de doble filo, que penetra, que quiebra, que corta los huesos, los tuétanos. En el nombre de Jesús, Señor, levántanos en este tiempo para tener amor y pasión por tu palabra, de poder leer, estudiar, meditar diariamente tu palabra, alimentándonos de ella, Señor, porque tú tienes palabra para nosotros cada día. En el nombre de Jesús te pido que bendigas a mi hermano, a mi hermana, para que pueda cada día crear este hábito de leer, de tener amor y pasión por tu palabra. En el nombre de Jesús, Señor, te pido, en el nombre de Jesús, que nos ayudes a tener un compromiso de tu palabra, el compromiso de darla a conocer, el compromiso de difundirla para que otros la conozcan, nuestros seres queridos, los que están cercanos nuestros. Podemos darle a conocer, difundir tu palabra, predicar de tu palabra, hablarles de tu palabra, que conozcan, que sepan. En el nombre de Jesús, usanos, que al abrir nuestra boca no seamos nosotros, sea tu Espíritu Santo dando palabra a estas personas. En el nombre de Jesús, Señor, ayúdanos en estos tiempos a tener una entrega total por tu palabra, a estar dispuestos a jugarnos por tu palabra. En el nombre de Jesús, para que tu palabra llegue aún a aquellos que todavía no tuvieron la oportunidad, que están en lugares inhóspitos, que están en lugares prohibidos, que les está vedada, que les está prohibido. Señor, en el nombre de Jesús, ayúdanos para ser parte como lo fue Allen Gardiner con toda esa tripulación y dieron su vida, para ser parte de esos que están jugándose, de esos misioneros, hombres, mujeres, pastores, diferentes cristianos que están jugándose su vida para que llegue tu palabra a muchas personas. En el nombre de Jesús, en tu nombre nos levantamos, Señor, y en estos tiempos proclamamos tu palabra. Señor, ayúdanos a poder entregarnos por completo en tu palabra, bendiciendo y ayudando a aquellos que están yendo a esos lugares. En el nombre de Jesús lo creo, lo proclamo y te doy gracias. Amén, amén y amén. Que Dios te bendiga ricamente, mi querido hermano y hermana. Que la paz y el amor del Señor Jesucristo sea sobre tu vida. No dejes de leer su palabra, de tener ese amor y pasión cada día. No dejes de tener un compromiso con la palabra de Dios, dándola a conocer, difundiéndola de diferentes maneras. Y no dejemos de tener una entrega total por la palabra, al punto de jugarnos para que llegue a esas personas y lugares que están más ocultos, que están ahí prohibidos, pero que podamos, a través de los misioneros, de las personas que están jugándose, que nosotros seamos parte de esa entrega. En el nombre de Jesús te damos gracias, y en el nombre de Jesús, querido hermano y hermana, nos estamos encontrando en unos días, y es mi deseo y mi anhelo que el Señor te bendiga ricamente en todo lo que hagas y en todo lo que emprendas. Un abrazo y un beso grandote. Dios te bendiga. Amén.